Ahora los contenidos que vamos a abordar van a ser dos en particular: la ley de Lenz y Faraday y la generación de corriente alterna. En el caso de la ley de Faraday y Lenz, tienen que ver con aspectos que ya estuvimos abordando en clases anteriores. Y a partir de eso vamos a estar haciendo una relación con los temas que ya vimos anteriormente. Así que esos van a ser los dos contenidos que vamos a estar desarrollando: ley de Lenz y Faraday y generación de corriente alterna. Vamos con la primera lámina. Los indicadores de logro para esta sesión van a ser: explica correctamente el origen atómico del campo magnético, indaga y clasifica los tipos o sus propiedades de los imanes, explica la ley de Faraday y Lenz en el desarrollo tecnológico. La agenda de trabajo para esta sesión va a ser introducción a los contenidos, origen del magnetismo y ley de Faraday, Lenz y generación de corriente alterna. Segundo punto, desarrollo teórico del tema a través de ejemplos de la vida cotidiana. Tercer punto, explicación de cómo realizar los ejercicios respecto a la FEM, que es la fuerza electromotriz que tiene que ver con la corriente eléctrica y el potencial que tienen de realizar trabajo, y conclusiones y cierre. Así que les voy a pedir de que anotemos la agenda, por favor. Anótenla en su cuaderno, ya que esa es la agenda de trabajo que vamos a estar abordando para esta sesión. Así que anotemos la agenda de trabajo y me confirman cuando ya la hayan anotado, por favor. Me confirman cuando ya hayan anotado la agenda. Ya que para ahora me van a mandar la constancia de la actividad de aplicación que vamos a realizar en su cuaderno, en el grupo, con la etiqueta de su nombre. Así que me confirman cuando hayan anotado la agenda, ya que es el primer aspecto que voy a estar revisando dentro de la actividad que vamos a realizar. ¿Me confirman si ya anotaron la agenda, por favor? Muy bien, tomemos apunte entonces de la agenda. ¿Me confirman entonces si ya terminamos de anotar la agenda? ¿Ya tenemos la agenda? Muy bien, gracias. Muy bien. Los que ya van anotando la agenda, me confirman, por favor, para dar paso a la siguiente lámina. Ya que, como les mencioné, voy a estar tomando en cuenta lo que son las agendas en las revisiones.
Muy bien, excelente, Eduardo. Muchas gracias. Muy bien, me confirman entonces que ya vayan terminando. ¿Me confirman? ¿Ya estamos? Bueno, si ya la anotamos, vamos a continuar entonces con la primera lámina. Si no lo lograron completar, posteriormente les voy a facilitar lo que es la presentación para que lo hagan, ya que como les mencioné, desde la agenda voy a estar evaluando. Así que vamos a iniciar con la primera lámina, en la cual vamos a estar abordando un poco sobre el origen del magnetismo. Cuando hablamos del origen del magnetismo, vamos a hablar de datos históricos, de una historia que está detrás de lo magnético. Como todos sabemos, lo magnético, un ejemplo cotidiano de magnetismo son los imanes. De una mal manera, en la clase pasada estuvimos viendo de que el magnetismo también tiene relación con la corriente eléctrica. Cuando inducimos corriente sobre un conductor rectilíneo, una varilla, o de igual manera en una bobina. Ahora bien, algún voluntario que me haga el favor de leer el recuadro azul, la información del recuadro azul, por favor, puede levantar la mano o habilita su micrófono. Un voluntario que me haga el favor. El término magnetismo tiene su origen en el nombre que, en el nombre que en la época de los filósofos griegos recibía una región de Asia Menor, entonces denominada Magnesia. En ella abundaba una piedra negra y piedra, imán capaz de atraer objetos de hierro y de comunicarse por contacto, un poder similar. Muy bien, gracias Jefferson. En este sentido, cuando hablamos del origen del magnetismo, nos vamos a referir a que tiene su historia. Y precisamente la palabra magnetismo proviene de lo que es de una ciudad griega que se denomina Magnesia, del Asia Menor, y a partir de esta ciudad griega se inventó lo que es el término magnetismo, y de igual manera surgió también agregando lo que es un hallazgo, que fue una piedra que tenía propiedades magnéticas, que si usted lo acercaba a una superficie metálica, se atraía, o de igual manera se repelía dependientemente de los polos, de la polaridad magnética, pero esta piedra en aquella época, como recordemos no teníamos los conocimientos actuales, se tenía mucho misticismo al respecto de esa piedra, de que tenía poderes mágicos, pero era propiamente el magnetismo el que producía lo que es esas fuerzas. Esa piedra, algún voluntario que me diga cómo se llama esa piedra, que tenía estas Magnetita. características, la magnetita. Y la magnetita, en efecto, es esa piedra que tenía esas propiedades de atracción y repulsión. Y como podemos ver en la imagen, esa es la ubicación de la ciudad griega, en Asia Menor. Allí fue donde se encontró lo que es esta piedra, la magnetita, y fue donde se empezaron a hacer lo que son cúmulos de información sobre el magnetismo, que más adelante se iban a volver más científicas esas informaciones. Vamos a la siguiente lámina entonces. Vamos a hablar un poco de quiénes hicieron los primeros hallazgos en cuanto al magnetismo. Aparte de la piedra, también sobre las teorías, la información que se fue produciendo. En ese caso hablamos del primer filósofo que, aparte de acuñar más información sobre el magnetismo, él lo vio con una mirada más científica, con más de averiguar, de indagar, y fue Tales de Mileto
que vivió entre el 625 antes de Cristo y 545 antes de Cristo, en ese rango de años, Tales de Mileto fue el primero en añadir una frase a lo que es un libro, o sea, a registrar ya información sobre el magnetismo, a acuñar más una teoría posible que describía cómo es que esa piedra, la magnetita, podía atraer objetos metálicos o ferromagnéticos. Y él planteó en un libro que se titulaba El amo del valle del diablo, él planteó lo que es la frase que la magnetita atrae al hierro, hacia sí o es atraída por este. Fue una de las frases que él, como iniciador del magnetismo, acuñó al respecto, a partir de las observaciones que se habían hecho sobre el magnetismo. Y ahí vemos un poco la representación de Tales de Mileto. Esa es la posible figura y el perfil de él. Vamos a hablar un poco de la causa del magnetismo. El magnetismo no es algo que sea mágico y que surja de la nada o que no tenga un origen atómico, un origen material, o en la materia o en algún aspecto de la materia en específico. En esta representación vemos claramente cómo las líneas magnéticas se sitúan en un campo y de igual manera aspectos en particular de ese campo. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer la parte que está sombreada en amarillo, por favor? Un voluntario que me haga el favor. La causa física del magnetismo en los cuerpos, distinto a la corriente eléctrica, es por los dipolos atómicos magnéticos. Dipolos magnéticos o momentos magnéticos en escala atómica resultan de dos tipos diferentes de movimiento de electrones. Muchas gracias. Y en ese sentido, cuando hablamos de la causa física del magnetismo, nos vamos a referir a los electrones. Los electrones son los que producen lo que es el magnetismo a escala atómica, y los electrones, ¿qué carga eléctrica tienen? ¿Positiva o negativa? Pregunta, ¿qué carga eléctrica tienen los electrones? ¿Positiva o negativa? ¿Seguro? Los electrones, negativa, muy bien, porque tienen corriente negativa y por ende esa carga negativa, al situarse lo que es en un campo magnético, se desplaza de polo norte a sur. Y a escala atómica podemos decir de que los electrones son el origen del magnetismo. Todo lo que tiene que ver con átomos, a escala, los electrones son los que producen los efectos magnéticos. Y precisamente hablando de los electrones, cuando se mueven a través de las líneas magnéticas, como pueden ver ustedes acá en esta representación, a través de estas líneas negras que están señaladas, cuando se desplazan a través de esas líneas, que son las líneas de fuerza del campo, es cuando se produce el campo electromagnético, ya que para que exista lo que es un campo electromagnético, tienen que existir dos polos que se le llama dipolos magnéticos, y los dipolos magnéticos, como podemos ver en la imagen, tenemos acá lo que es el conductor eléctrico, que indica lo que es esta flecha, el movimiento de la carga eléctrica, se desplazan lo que son las líneas magnéticas de norte a sur, y cada línea magnética va a ir desplazando lo que es un flujo, y ese flujo B, que es la letra mayúscula que ustedes pueden observar acá en el recuadro, simboliza lo que es el flujo magnético, el movimiento de la carga eléctrica. Y como vimos en la clase pasada, a mayor carga eléctrica que se conduce a través del conductor, habrá mayor campo magnético, mayor fuerza magnética. Y el origen del magnetismo, recalcando de nuevo, se debe al movimiento de las cargas a través de estas líneas. Cuando se mueven las cargas eléctricas, la corriente eléctrica, por decirlo así, se mueve de forma invisible a escala atómica los electrones, a través de esta línea se genera el magnetismo. Pero les hago la siguiente pregunta.
Si estamos afirmando de que el movimiento de la carga eléctrica a través de estas líneas genera el magnetismo, por ejemplo, si esto fuera un imán en forma de barra, genera este campo magnético, ¿por qué no nos da corriente? Porque es invisible el campo magnético. ¿A qué creen que se deberá ese fenómeno? Pueden hacer su comentario en el chat o habilitan su micrófono. ¿A qué creen que se deberá? De que la carga eléctrica que se sitúa a través de estas líneas, que son el flujo magnético y producen la atracción, así como los imanes, usted lo acerca a algo metálico, si está dentro del área en el cual atrae los objetos, se adhieren a lo que es al imán. Pero si estamos afirmando de que es el movimiento de las cargas a través de estas líneas, ¿por qué no nos da corriente eléctrica? Porque se convierte en una fuerza de atracción, como que si alara hacia el imán el objeto metálico y no lo contrario, que sería corriente eléctrica. ¿A qué creen que se deberá? De que la corriente eléctrica que circula por acá, por el conductor, se transforma en líneas de flujo magnético. Sí, Steven, puede habilitar su micrófono. Sí, quien levantó la mano puede habilitar su micrófono. Ah, ok. Voluntario, ¿qué opine? ¿A qué creen que se deberá ese fenómeno en particular? ¿Por qué el movimiento de la carga, que ya vimos en el caso de esta representación, por qué el movimiento de la carga no se transforma en un flujo de corriente eléctrica al acercarnos al campo magnético? Así como les planteaba el ejemplo del imán. Si usted acerca la mano a lo que es al imán, no le va a dar una descarga de corriente eléctrica, sino de que atrae a objetos metálicos. Pero si estamos hablando de que a través del campo se desplazan lo que son cargas eléctricas a través de estas líneas, ¿por qué no ocurre lo contrario? ¿Por qué no produce una descarga de corriente eléctrica? Sería por el tipo de flujo. Muy bien, Steven. ¿Otra opinión? ¿Qué creen? Si atraviesan a través de todas estas líneas. Producen el flujo, producen la intensidad del campo. Tenemos acá las espiras. Sin embargo, las cargas que se mueven a través del campo no producen un campo eléctrico, sino que magnético. ¿Qué opinan los demás? ¿A qué se deberá? Estuardo, si puede habilitar su micrófono y dar su opinión, por favor. ¿A qué creen que se deberá? Pueden participar en el Buenas chat. tardes, profe. Disculpe por no poderme meter tan temprano. Buenas tardes, Alexandra. ¡Qué bulla! Pregunta, vaya, ahí participemos. ¿A qué creen que se deberá? De que la corriente que circula por la barra conductora no se vuelve corriente eléctrica, sino que se vuelve fuerza magnética, como pasa en el imán. Por los electrones. Muy bien, Mario. Y en efecto, por los polos magnéticos, por eso se llaman dipolos, porque son dos. Si no hay dos polos, no puede existir un campo magnético ni un campo eléctrico. Tenemos norte y tenemos sur, y a partir de esos dipolos se transforma la corriente eléctrica en un campo magnético. Digo de que esas líneas de carga se transmutan en lo que es en líneas de fuerza magnética, y a partir de ello no recibimos efectos eléctricos al acercar nuestra mano a un material magnético,
sino de que únicamente la fuerza va a actuar sobre materiales conductores de corriente eléctrica, así como vemos acá en las líneas de campo. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora vamos a pasar a las siguientes preguntas. Les voy a pedir, como ya abordamos en parte el contenido del explicativo sobre el origen del magnetismo, les voy a pedir de que me respondan las siguientes preguntas en su cuaderno. Van a responder la primera pregunta, ¿cuál es el origen atómico del magnetismo? La segunda pregunta, ¿por qué se dice que los electrones se comportan como pequeños imanes? En la pregunta 3, en el apartado 3, van a plantear un dibujo con líneas de fuerza entre dos imanes atrayéndose. Y en el punto 4, brinda dos ejemplos donde se aplican los imanes para algún fin industrial, tecnología médica u otro. Así que ahorita vamos a pasar a la parte aplicativa de este primer contenido de la clase, del origen del magnetismo, y lo vamos a realizar en el cuaderno. Esta actividad la vamos a responder en este momento. De igual manera, si tienen dudas, me las hacen sobre alguna de las preguntas. Y al finalizar la clase, me lo van a enviar en forma de captura, hacen la fotografía, lo van a subir al grupo con su nombre completo, ya que yo lo voy a ir registrando como notas de cuadro estas actividades, y de igual manera como puntos para examen. Si usted salió mal en el examen, yo le voy a favorecer en ese aspecto, ya que es obligatorio hacer estas actividades. Así que respondámoslas en el cuaderno. La primera pregunta, ¿cuál es el origen atómico del magnetismo? Que tiene relación con lo que les acaba de explicar. Los electrones a escala atómica se mueven a través de las líneas del campo y eso produce una generación magnética. Luego, en la segunda pregunta, se refiere al respecto de que los electrones, como hemos visto, las cargas que atraen dependiendo de si son iguales o si son diferentes. Sí, Urquía, son evaluadas y son necesarias entrar a las clases, ya que así va a ser la modalidad en la cual vamos a estar trabajando. En el apartado 3 van a dibujar dos imanes en su cuaderno y van a hacer la escala de la fuerza de atracción o repulsión con las líneas. Así como vemos acá en esta imagen, van a dibujar las líneas magnéticas en los dos imanes cuando se atraen y cuando se repelen. Y en el punto 4, los dos ejemplos, únicamente escritos donde se apliquen los imanes para algún fin industrial, tecnología médica u otro. Alexandra, ¿sí? Sí, puede decir su pregunta. Alexandra levantó la mano. Ok. Sí, al final de la clase me lo van a entregar, Steven. Por eso ahorita les voy a dar este tiempo por si tienen dudas de alguna pregunta para poder hacerlo. Las guías siempre se van a realizar por semana, solo de que esta semana como quedó incompleta por la semana que se tomó como pausa pedagógica, la siguiente semana ya es de actividad grupal 10%. Yo se los voy a ir acumulando estas clases más las actividades si me las van entregando. Así que hagamos en el cuaderno las preguntas. ¿Cuál es el origen atómico del magnetismo? Que como les mencioné, se refiere a los electrones, a cómo se mueven los electrones en el campo magnético. De igual manera, por qué se comportan los electrones como pequeños imanes, se atraen o se repelen, dependiendo de cómo estén dentro del campo magnético. Steven pregunta a qué se refiere con el origen del magnetismo. Se refiere a la escala atómica. ¿Qué es lo que produce a escala atómica el magnetismo? No digamos a la historia, sino que a la escala atómica. Y como les planteé en la última explicación, antes de pasar a la actividad de aplicación, el magnetismo se produce por los electrones. Los electrones que tienen carga negativa se mueven a través del campo. Bueno, acá les he hecho la representación y los electrones
al moverse a través del campo, porque tiene un movimiento en el sentido de las agujas de reloj y las agujas de reloj, a eso se le denomina spin magnético, y ese movimiento del spin magnético del electrón es el que produce el campo magnético, ese movimiento de rotación. A eso se refiere el origen del magnetismo a escala atómica. Hagámoslo en el cuaderno entonces. En la otra clase vamos a abordar el otro contenido de la ley de Faraday y Lenz, que ya implica ejercicios y aplicación de problemas de física. ¿Alguna duda de los 4 puntos que van a desarrollar en su cuaderno? ¿De alguna pregunta? En la pregunta 2, van a plantear lo siguiente. Nos dice la cuestión, ¿por qué se dice que los electrones se comportan como pequeños imanes? Las cargas eléctricas producen fuerzas de atracción o repulsión, como vimos en el caso de, bueno, los casos cotidianos de los imanes. Al acercarlo a una superficie metálica se atraen, pero si están en el mismo polo, 2 imanes se repelen. A eso se refiere. ¿Por qué se dice de que los electrones se comportan como pequeños imanes? O sea, tienen ese potencial de poder atraerse entre sí o repelerse. A eso se refiere. Y como en la ilustración que pueden ver en la parte inferior de las preguntas, ahí vemos que el movimiento del electrón, dependiendo de su carga eléctrica, el spin magnético, define mucho esas fuerzas de atracción. Y así también del por qué se comportan como pequeños imanes. Si en dado caso se va abruptamente la sesión, vuelven a ingresar por favor en el mismo enlace que les compartí en el grupo, si llegase a pasar, por cuestiones del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Punto 4, a la hora de los ejemplos, podemos ocupar ejemplos que ya se están aplicando o que todavía están en desarrollo. Que ya se estén aplicando. Por ejemplo, en la tecnología médica, para hacer tomografías de cerebro computarizadas, se utilizan lo que es la resonancia magnética. Ahí vemos un posible ejemplo. En la industria, cómo se utilizan los imanes para mover cosas pesadas, los electroimanes, entre otros. La cuestión es cualquier situación tecnológica en la cual se apliquen los imanes para una utilidad médica o industrial. ¿Cómo vamos? Ya desarrollamos las primeras 2 preguntas. Si les ha quedado una duda de la pregunta del aspecto 3, hay que dibujar las líneas de fuerza de 2 imanes atrayéndose. O sea, va a dibujar los 2 imanes y hace estas líneas que puede ver acá en la imagen.
pero en el sentido de atracción entre los dos imanes que están en polos diferentes. ¿Alguna otra pregunta, duda de los 4 aspectos a desarrollar? Como les recalco, si en dado caso no lo pueden enviar de inmediato, les voy a dar en parte el transcurso del día para poder hacerlo y enviarme la actividad. Pero sí les pido que en este momento trabajemos aunque sea las primeras 2 cuestiones. Y lo ideal fuera de que al terminar la clase me lo envíen. Creo que por eso he dado este tiempo, creo que es suficiente para poder hacerlo. ¿Alguna otra pregunta o duda de los 4 aspectos? Pueden hacerlo en el chat o activan su micrófono. Sí, Eduardo, se lo aproximaría. Se lo aproximaría a la nota que sí. Es necesario hacer estas actividades y obligatorio, ya que hago un reporte de asistencia y esto me da la base de que en efecto hemos estado trabajando. ¿No hay más dudas o preguntas? Por cuestiones del tiempo, ya que ya me está notificando la aplicación, les voy a compartir la presentación en el grupo de WhatsApp. Asimismo también estos 4 aspectos a desarrollar en el cuaderno y les voy a dar el transcurso del día hasta las 4 de la tarde para que me lo compartan en el grupo de WhatsApp. Allí lo van a hacer, le escriben su nombre completo para yo poder registrarlo en el cuadro de calificaciones. Asimismo, hacer la actualización ahora mismo de su nota de examen. Si en dado caso no tiene cuaderno, puede hacerlo en computadora, no hay problema. En un documento de Word, desarrolla esos 4 aspectos y me lo envía. Pero por favor, reflexionemos, redactémoslo con nuestros puntos de vista para evitar copia y pega, por favor. Si lo hacemos de esa forma. Si no hay más dudas o preguntas, si está todo claro, la indicación de estos 4 aspectos a desarrollar. Sí, va a ir la agenda y van a ir estos 4 aspectos de las cuestiones a desarrollar. Si está todo claro, me confirman en el chat, por favor. Vamos a ir cerrando la sesión por efectos del tiempo antes de que finalice abruptamente y ya les voy a facilitar lo que es la presentación y también el video de la clase por si les quedó alguna duda o algún aspecto que no quedó muy claro. Muy bien, gracias Eduardo, gracias Estuardo. Los demás que estamos conectados, confírmenme por favor. Está bien, no hay problema, Alexandra. Muy bien, Vladimir. Excelente, Mario. Como les mencioné, ya les voy a compartir la presentación para que tengan esa base. Muy bien, gracias Marlon. Está todo claro. Vamos a cerrar entonces la sesión para compartirles lo que es la presentación y como les mencioné, vamos a tener el transcurso del día para poder entregar la actividad.